Pues buenas noches a todos, bienvenidos a este espacio. Efectivamente, estamos en el día 23 y como dice Jorge, la reflexión de hoy tiene por título la oración y la evangelización. Como hemos visto, mis queridos hermanos, en estos días el reavivamiento habla mucho de la oración y hoy es un tema en el cual vamos a hablar. La oración es importante. Y quiero proponer varias preguntas, ¿no? Y son preguntas que debemos reflexionar día a día, ¿no? La primera pregunta es sencilla. ¿La oración y la evangelización van las dos de la mano o pueden ir separados? Es decir, ¿una depende de la otra o no? Ya les digo, no quiero que tengan respuestas a esta pregunta, sino luego interiormente cada uno de vosotros, ¿no? La siguiente pregunta ¿es importante orar? Lo sabemos que es importante orar. ¿La oración tiene poder? Muchos diréis que sí. ¿Y la oración intercesora? ¿Tiene poder? Muchos también diréis que sí. Pero quiero ir un poquito más lejos en mi siguiente pregunta. Realmente lo que estamos aquí ahora, y los que posiblemente los internautas puedan ver luego la grabación, tenemos la certeza, la convicción, la firmeza de que la oración tiene poder. Es una pregunta que nos debemos de hacer, ¿no? Bueno, pues no os preocupéis, porque con la ayuda del Espíritu Santo y a través de la palabra de Dios, en el día de hoy, estas preguntas van a ser respondidas. ¿De acuerdo? La palabra de Dios enseña que la oración es necesaria para que una persona, es decir, para nosotros y para una iglesia, para experimentar lo que estamos experimentando ahora, el reavivamiento. Llevamos 23 días y es importante no la oración para nosotros, sino también para la comunidad, para la iglesia entera, ¿no? Vivimos en un mundo lleno de pecado, lleno de maldad. El mal está siempre al acecho, ¿no? Vivimos en un mundo donde los cristianos son perseguidos y algunos muertos, ¿no? Vivimos en un mundo que no quieren conocer a Jesús. Vivimos en un mundo en donde los jóvenes y adolescentes se pierden. Jóvenes y adolescentes de nuestra iglesia, que habiendo conocido algo de Jesús, se pierden en este mundo. Pues la oración es necesaria para derribar esas fortalezas del mal y para la salvación de aquellos que se alejan de Jesucristo o aquellos que no conocen a Jesús. Pablo nos lo dice en 2 Corintios, si tienen vuestras herramientas, que es la Biblia, vamos a leerlo, 2 Corintios 10, capítulo 10, versículo 4 al 5. Dice Pablo que porque las armas de nuestras milicias no son carnales, sino poderosas en Dios, para destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. La oración es necesaria para que un cristiano permanezca firme en el Señor. En Efesios 6:18, la palabra de Dios nos dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Por qué la oración es tan importante y necesaria en la obra de Dios, en la evangelización? Aquellos que sabemos que están sin Cristo, que no conocen a Cristo, que viven perdidos bajo la influencia del mal, se encuentran en una situación peligrosa.
peligrosa. Y por sí mismo no son capaces de cambiar, no son capaces de salir, ¿no?, de esa situación, ¿no? Y Pablo lo describe en 2 Corintios 4, del 3 al 4, como aquellos cuyas mentes han sido cegados por Satanás, es decir, tapados, como si tuviera un velo, ¿no? Vamos a leerlo, 2 Corintios 4, capítulo 4, versículo del 3 al 4, dice: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Dios, el cual es la imagen de Dios. Aquí aparecen dos Dios. El primero Dios es en minúscula y se refiere a Satanás, es decir, al dueño del mal. Y el segundo Dios es el Dios a donde tenemos que ir, ¿no? Los perdidos están cegados. Cegado ¿a qué? Al evangelio, porque tiene un velo que tapa la visión hacia Cristo. Pero podemos nosotros, que somos cristianos, que conocemos a Jesucristo, ¿podemos en un futuro tener ese velo? Sí. También los que conocemos a Jesucristo podemos perdernos, porque vivimos en este mundo de pecado, ¿no? Por lo tanto, la clave para salvar a esos perdidos es quitar el velo, es quitar esa ceguera. Por lo tanto, necesitan descubrir la verdad, necesitan descubrir la palabra de Dios, necesitan que se le quiten el telón y ver la verdad del evangelio. ¿Y cómo se hace eso? Hermanos, ¿cómo pensáis que se hace eso? Pues a través de la oración intercesora. La oración intercesora quita de la mente, o quitará de la mente del incrédulo, el velo que provoca esa ceguera espiritual. Vuelvo a citar el versículo anteriormente que hemos leído en 2 Corintios 10, 4 al 5, capítulo 10 a 4 al 5. Lo volvemos a leer. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios por la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo el pensamiento, ¿a dónde? A la obediencia de Cristo. Estos dos versículos que hemos leído ahora mismo son importantes para comprender el lugar donde la oración intercesora para los que están sin Cristo. ¿De acuerdo? La hermana Elena de White nos describe la necesidad de la oración para los que están en Cristo. Y leo textualmente lo que dice la hermana Elena de White. Debéis de trabajar para las armas con mucha oración, porque este es el único método por el cual podéis alcanzar los corazones. No es vuestra obra, sino que es la obra de Cristo, quien está a vuestro lado, la que impresiona los corazones. Se encuentra en el libro del Evangelismo, página 251. Como creyentes en Cristo, nosotros tenemos el derecho, o más bien la obligación, de elevar estos pedidos delante del trono del Señor, ¿no? Delante de la gracia de Dios, ¿no? En favor de los que no conocen a Cristo o se hayan alejado de Él. Cuando nosotros hagamos esa oración intercesora, cuando la comunidad, cuando la iglesia hace la oración intercesora,
por alguien en concreto, debemos tener en cuenta varios puntos, que es importante que lo tengamos a la hora de hacer esta oración intercesora, ¿no? Y os voy a leer estos puntos, que es muy importante que lo tengamos presente. Y gracias a comunicaciones esto va a estar grabado, por lo tanto vamos a tener los textos bíblicos para poder verlo luego más tarde, analizarlo y estudiarlo, ¿no? Cuando oremos, tengamos en presente que Dios los acerque a sí mismo. Lo encontramos en Juan 6:44. Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y yo le resucitaré en el día postrero. Tengamos también en cuenta, cuando oremos, que procuren conocer a Dios. En Hechos 17:27. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle. Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Cuando oren, pedir que crean en la palabra de Dios. Primera Tesalonicenses 2:13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Cuando oréis, pedir que el Espíritu Santo obre en ellos. En Juan 16, del 8 al 13, dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre, y no beberéis más, y de juicio por cuanto al príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Cuando oren, pedid también que se aparten del pecado. Hechos 3:19. Así que arrepentiros y convertíos, para que no sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Cuando oréis, pedid que crean en Cristo como Salvador. Mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, en Juan 1:12. Que obedezcan también a Cristo como Señor. Oren para que obedezcan a Cristo como Señor. En Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de Dios, de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Cuando oréis, pedir que se arraiguen y crezcan en Cristo. Colosenses 2:6-7. Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como os habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracia. Estos puntos, mis queridos hermanos, cuando hagamos esa oración intercesora, tengámoslos presentes, porque la oración sí que tiene poder. La oración intercesora sí que tiene poder. Pero tenemos que creer, tenemos que hacerlo con fe. Y que el carácter de Dios
se vea reflejada en nuestra vida. Mis queridos hermanos y hermanas, sigamos orando por aquellas personas que lo necesitan, por aquellas personas que se han perdido, por aquellos jóvenes que se han alejado de la iglesia. En estos 40 días de reavivamiento, no nos quedemos en esos 40 días, sino que sigamos hacia adelante, porque la oración sí tiene poder. Que Dios os bendiga a todos. Amén. Amén. Vamos a orar. Querido Padre que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias por el tema de esta noche. Gracias por recordarnos la importancia de la oración y la conexión que tiene con el Evangelio, con el testimonio personal, Señor. Queremos reclamar esa promesa de Santiago capítulo 5, donde dice que la oración del justo es poderosa, Señor. Y queremos que evidentemente nuestras oraciones sean poderosas delante de ti. Que tú puedas responderlas, que puedas contestarlas y que a través de ese poder de la oración podamos alcanzar a otros con el poder del Evangelio, Señor. Rogamos también que puedas tener delante de tu presencia los pedidos de oración que se han ido formulando durante esta semana, también por nuestro hermano Jesús, que él necesita también de nuestras oraciones. Pedimos, Señor, que tú puedas atender cada uno de esos pedidos. Y ayúdanos sobre todas las cosas a recibir el poder de tu Santo Espíritu. Necesitamos ser ungidos con la presencia del Espíritu Santo, para que así no solamente podamos cambiar y ser transformados nosotros, sino que a su vez podamos llevar el Evangelio eterno a toda criatura. Todo esto te lo rogamos en el nombre precioso de Jesús. Amén, Señor.